Bueno, pues seguimos con nuestras reflexiones diarias y en esta sección de neurodivergencias hoy voy a hablar de algo llamado la neurodivergencia temporal. A ver, el término neurodivergencia ya muchas personas lo conocen y muchas personas que han escuchado este canal saben un poquito de qué va. Pero bueno, es un término que se utiliza para describir diferentes modos de procesamiento mental que se apartan de lo que es la neurológica dominante, ¿vale? O sea, cerebros que operan de una manera distinta a lo que son la mayoría de cerebros en nuestra sociedad, los cerebros neurotípicos. Estas condiciones habitualmente pues, se asocian a condiciones del neurodesarrollo, como pueda ser el TEA, o sea, el autismo, el TDAH, combinados, altas capacidades, dislexia, discalculia, Tourette, ya sabéis. O sea, son configuraciones estables dentro del sistema nervioso, ¿vale? Que se mantienen desde que eres niño, supuestamente desde que naces, hasta que te mueres. Son condiciones que no varían, ¿vale? Como el que es pelirrojo toda su vida. Que luego a lo mejor hay alguien que cambie en algún momento, pero no lo sé. Bueno, pero bueno, respecto a esto, hay condiciones estables y se hablan de condiciones de neurodivergencias inestables. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Esto es un fenómeno que es mucho menos visible que las neurodivergencias al uso, como he comentado, pero cada día se está haciendo un poquito más relevante. Porque es que podemos plantearnos que existen neurodivergencias temporales o neurodivergentes temporales. Porque si la neurodivergencia se entiende, se comprende como la experiencia de funcionar de modo distinto durante ciertos periodos, se podría decir que hay personas a las que les ocurre eso. O sea, me explico. Hay personas que lo tienen durante toda su vida y hay personas que en momentos puntuales o cada tanto tiempo les ocurre algo, ya sea en respuesta a cambios emocionales o fisiológicos o farmacológicos. ¿Ok? Es que esto que estoy diciendo en ningún momento es una categoría diagnóstica, ¿vale? No es tampoco una identidad que se le pueda poner a una persona. Es que es una descripción funcional. Y hay personas a las que les ocurre esto, que hay momentos en su vida en los que su sistema nervioso cambia su manera de responder al entorno. Por ejemplo, puede sentir ansiedad muy intensa o estrés que se mantiene durante el tiempo, o depresión, o falta de sueño, privación del descanso, o incluso los efectos de una medicación antidepresiva. Todo eso pueden alterar tu cerebro, o sea, pueden alterarte, o sea, pueden alterar la percepción del tiempo, de la energía, de la atención. Y la persona cuando vive esto no suele perder coherencia, no suele perder racionalidad, pero sí siente algo. Siente que antes procesaba la realidad de una manera y ahora la procesa de otra diferente. Y se va dando cuenta de estas cosas, por ejemplo, en el ritmo, ¿no? del día a día, o de las cosas que hay que hacer, o en la sensibilidad interna que tiene, o en su propio cuerpo, o en cómo el entorno se comunica con ellos, o cómo ellos perciben que el entorno se comunica con ellos, ¿vale? Y claro, a ver, desde aquí vamos a ponernos un poco más serios. Desde lo que es el punto de vista cognitivo, la neurodivergencia temporal se
se reorganiza en tres planos. A ver cómo, o sea, son tres planos. Uno es el ritmo, otro es la jerarquía y otra es la carga sensorial. ¿Vale? Entonces, en estados de ansiedad, para estas personas, el tiempo se contrae. O sea, todo parece urgente. Los pensamientos empiezan a amontonarse y el cuerpo se tensa y actúa como si el futuro estuviera ocurriendo en este momento. ¿Vale? Eso es la ansiedad. Por ejemplo, en la depresión, aquí sucede algo que es bastante diferente, o sea, contrario a lo que es con la ansiedad. Porque aquí, en vez de reducirse el tiempo, o sea, si en vez de contraerse el tiempo, lo que hace es expandirse o estirarse. Y moverte cuesta más, en vez de menos, ¿no? Pero en estos dos casos, en ambos casos, la mente se está situando fuera de lo que es el margen típico de sincronía social. O sea, la concentración, la memoria o la iniciativa se mantienen, están ahí, no desaparecen, pero empiezan a comportarse con un patrón que no encaja en la lógica del entorno. ¿Sí? O sea, desde lo que es la experiencia subjetiva, la subjetiva, esto produce como una sensación de desviación temporal. O sea, como si tú percibieses que el mundo funciona o va a una velocidad distinta. O sea, por ejemplo, las conversaciones pueden parecerte demasiado rápidas o pueden parecerte demasiado lentas. Los plazos de trabajo, de estudio, lo que sea, puedes notar que son inalcanzables para ti, que no llegas. Los estímulos cotidianos requieren y exigen un esfuerzo de una regulación constante. Y en muchísimos casos aparece como una voz interna, un pepito grillo de autocrítica que te dice, no debería costarte tanto, pero si yo antes podía con esto. Pero es que no te estás dando cuenta, o sí, no sé, pero puede que no nos estemos dando cuenta de que lo que nos está ocurriendo en ese momento, lo que les está ocurriendo a esas personas en ese momento, no es pereza, no es vagueza, no es pasotismo, no es desinterés, sino que están viviendo, experimentando un desajuste transitorio entre la demanda del entorno y la capacidad neurofisiológica de ese momento. ¿Sí? Y si tú te medicas, pues agregamos otra capa a esto. Porque hay un proceso de ajustar dosis, ¿no? de antidepresivos o ansiolíticos. Y aquí la neuroquímica se reorganiza, ¿vale? Entonces muchas personas pueden notar, pueden percibir, pueden compartir con otros que tienen una sensación muy extraña. Que las sensaciones que antes les llegaban a pelo, ahora les llegan como con corcho, o sea, con goma, con amortiguación. O, en su defecto, les llega más brusca aún de lo que ellos vivían en un primer momento. ¿Vale? Entonces, cuando te medicas también, o sea, estas personas que se medican, que tengan ansiedad o depresión y tal, esto les hace que su pensamiento se vuelva más lineal y menos flexible. Y aquí ocurre algo que durante esa reorganización, el sentido del tiempo interno, de uno mismo, y la capacidad de respuesta que tenemos ante algo, varían, cambian. Y esto no se le considera, no creo que se le considere un efecto secundario, ¿no? En ningún sentido, o en sentido negativo, me refiero. Sino que es un estado de puente, de transición.
donde el cerebro está reconfigurando su manera original de modular los estímulos, ¿vale? Entonces, quien pasa por ese proceso, ese periodo de experimentación, experimenta, valga la redundancia, una diversidad cognitiva real, aunque temporal, en la mayoría de los casos, que aquí es donde voy con el tema de la neurodivergencia temporal. Y, por ejemplo, en lo que es el plano académico, social, laboral, esta variación se suele interpretar, en la mayoría de los casos o casi siempre, como una disfunción. Porque las estructuras, sobre todo las de trabajo, están creadas para tener un entorno de rendimiento constante, ¿vale? Entonces, asumen que una persona sana puede mantener siempre la misma velocidad, foco y la misma estabilidad emocional sin tener interrupciones, sin tener complicaciones. Y este sistema, esta estructura, lo que hace es dar premios a las personas regulares, o sea, las personas regulares, las que llevan regularidad, y penaliza las oscilaciones. O sea, ¿cómo lo digo? O sea, por ejemplo, cuando alguien empieza a sentir, o sea, entra en una fase de divergencia, de neurodivergencia temporal, el entorno que esa persona tiene no ajusta las condiciones a la vivencia de esa persona en esos momentos. No. O sea, lo que hace es exigirle siempre la misma respuesta, el mismo comportamiento, la misma forma de actuar, de ser. Y esto hace que una persona que tenga esa neurodivergencia, entre comillas, temporal, se queme antes, se desgaste antes, acabe con burnout, acabe con la baja, porque al final esa persona está luchando contra él mismo, contra su propio cuerpo, contra sus propias emociones, contra su propia mente, contra su propia bioquímica y neuroquímica, y contra la incomprensión de todo este contexto por parte de los otros. Me explico. A ver, es un tema un poquito complejo. Esto en el trabajo, lo que estaba comentando, en el trabajo. Luego podemos ir a la educación, a los coles, a los institutos, universidades, ¿vale? Lo que son los programas de aprendizaje parten de una linealidad cognitiva. Que esto lo que hace es no contemplar las fluctuaciones internas, o sea, lo que te pasa internamente. Entonces, un estudiante que tenga ansiedad o esté en proceso de un tratamiento farmacológico en este tiempo, o sea, en estos momentos, esa persona puede presentar fases diferentes. O sea, puede presentar fases de hiperfoco, puede presentar fases de lentitud, puede presentar fases de sensibilidad extrema y le pueden evaluar como que le falta constancia, como que está desmotivado, un montón de cosas. Se puede decir un montón de cosas. Pero lo que está ocurriendo en ese momento, en esa variación, es un cambio de sintonía neurofisiológica. No que no quiera la persona, no falta de voluntad. Es un cambio neurofisiológico. Y la neurodivergencia temporal lo que hace es mostrar que el rendimiento no es un rasgo moral, sino es una variable biológica y contextual. Esto es importante entenderlo. Y ya, si nos vamos al punto del nivel afectivo, para ir cerrando ya casi. Relaciones. Vale. Estas experiencias de ser o sentirte o experimentar lo que es la neurodivergencia temporal tienen efectos ambivalentes. Porque por un lado te agotan, ¿vale? O sea, vivir de una manera en la que estás fuera del ritmo promedio
Esto implica a la persona estar constantemente justificando el propio estado y adaptando sus rutinas y explicando a la gente sus reacciones y sus rollos. Y luego, por otro lado, en el lado un poquito más lúcido, la neurodivergencia temporal lo que hace es ofrecerte una forma de autoconocimiento, ¿vale? Que a ver, en periodos de modificación neuroquímica o de vulnerabilidad emocional, lo que hacen es explicarte, revelarte los límites de la mente y la elasticidad del cuerpo, ¿vale? Entonces, hay muchas personas que descubren que lo que son sus recursos cognitivos no son fijos, que pueden funcionar con más o menos energía, con más o menos sensibilidad, con más o menos foco o intensidad. Eso según el entorno y según la carga emocional. Así que ser consciente de eso, que estas personas tomen esa conciencia, lo que les produce es que tengan una mirada, una visión más precisa, más matizada de uno mismo y del entorno, de los demás, ¿vale? Y desde el punto de vista de la cultura, lo cultural, lo que es la neurodivergencia temporal, es algo que está cuestionando la noción de normalidad como algo estable. Importante esto. Porque si la mente puede moverse entre distintos estados de coherencia, ¿qué sentido tiene seguir definiendo lo neurotípico como una única configuración válida? Explicádmelo. Si me lo queréis poner en comentarios, si tenéis alguna respuesta, ¿vale? Entonces, lo que solemos llamar normal, yo a normal siempre le pongo comillas, posiblemente sea solamente un rango de funcionamiento dentro del cual transita la mayor parte de su tiempo. ¿Sí? Y si tú reconoces que tu mente fluctúa, te puedes permitir construir entornos, espacios en los que te puedas adaptar mejor, que sean más flexibles, trabajos que sean más adaptados, livianos, no me sale la palabra ahora, pero bueno, sostenibles, no sé, y una educación que sea sensible al estado emocional, ¿vale? Tener, por ejemplo, tiempos de descanso no penalizados. Poder aplicar método Pomodoro si hace falta. Y esto no solo para los neurodivergentes estables, sino para los temporales, que hay gente que vive con depresión o con ansiedad, o se está medicando o está empezando a medicarse y está experimentando fluctuaciones internas, ¿vale? Entonces, voy a ir cerrando. Lo que es este concepto de la neurodivergencia temporal es algo que abre una doble cuestión, un doble movimiento, ¿vale? Porque lo que es la parte individual nos está dando la mano, nos está invitando a que observemos las variaciones de la propia mente sin patologizarlas directamente, ¿no? Sin patologizarlas automáticamente. Luego, en lo social, la neurodivergencia temporal, entender que esto existe, nos invita también a rediseñar ambientes, entornos que no castiguen la oscilación. Y es que es eso, es la neurodivergencia temporal, lo que creo que hace es ofrecer como un punto intermedio, ¿vale?
un marco para, para poder pensar sobre las bases de desajuste sin tener que negarlas ni sobreregularlas y sin tener que comprender o decir que solamente un neurodivergente es una persona que tenga una condición como pueda ser altas capacidades, autismo, TDAH, etcétera, sino es una condición temporal que entra dentro de la neurodivergencia y dentro de la neurodiversidad. Por lo tanto, lo convertimos en una expresión más de la plasticidad humana. Porque nuestra mente no es lineal ni es constante. Nuestra mente cambia con la química, con el entorno, con la historia personal que trae cada uno en su mochila y con las condiciones sociales. ¿Vale? Y esto no hace que digas, uy, entonces soy menos yo, o esto me quita identidad, porque yo siempre he sido una persona muy alegre y ahora estoy pasando unos momentos que tal. No. Lo que hace es ampliar la comprensión que ya tenías. O darte comprensión. ¿Vale? Respecto a las personas, a la humanidad, a la mente y a los cerebros. A las divergencias. A lo neuro. ¿Vale? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, que la neurodivergencia temporal creo que existe y si no le queréis llamar así, llamadlo como queráis, pero cuando se le da nombre a algo, se le da luz a ese algo.